Bueno, pues ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? El título del mensaje es El Buen Pastor. El Buen Pastor. Y en el Evangelio de Juan, nosotros vemos cómo Jesús declara 7 yo soy. 7 yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo también, yo soy la vid, ¿verdad? La planta de la uva, ¿verdad? Yo soy la vid. Hoy vamos a hablar de uno de esos yo soy. Del yo soy el buen pastor, aleluya. Y les invito a estar en pie para que lean conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos. Juan 10, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahí vamos a leer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, sabemos claramente y completamente, Señor, sabemos que solamente tú, Señor, puedes obrar en el corazón, en la mente, en la vida de las personas. Solamente tú, Señor, puedes dar vida, Señor, a aquellos que están espiritualmente muertos por causa de su pecado. Solamente tú puedes sanar la ceguera espiritual para poder ver el reino tuyo, Señor. En este día clamamos por cada vida que está aquí, por cada vida que está escuchándonos, Señor, por internet, por la televisión. Te pedimos, Padre, ¿verdad?, que sea cumplido
ese propósito que solamente tú puedes hacer, Señor. Te pido, Padre, que me cubras con tu gracia y que dirijas, Señor, cada una de mis palabras, Señor, para que sean conforme al mensaje de tu palabra y lo que tú tienes para cada vida en este día. Señor, que puedan entender aquellos que no te han conocido quién eres tú, Señor. ¿Quién es el buen pastor? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Sin duda siempre, ¿verdad?, nos gozamos con la palabra del Señor. Pero en este día de manera especial, y les pido a ustedes, iglesia, que mientras esté predicando sigan orando ahí en sus mentes por mí y por aquellas vidas que no conozcan al Señor también. En este pasaje que está hablando Jesucristo, este glorioso mensaje, esta predicación hecha por Cristo y hablando de Él mismo, ¿verdad?, de Cristo. Glorioso, ¿verdad?, este pasaje en la Escritura. Y Él le está hablando, la audiencia que Él tenía inmediata en el contexto que Él está hablando, Él está hablando a unos falsos pastores, a unos falsos líderes religiosos en su tiempo, que tenían mucha religión y muchos ritos, ¿verdad? Y cumplían con lo que ellos entendían, ¿verdad? Con una apariencia de piedad, pero era simplemente eso, una apariencia de piedad, porque en su corazón realmente estaba bien lejos de mostrar la piedad conforme a la palabra. Solamente estaban interesados en sí mismos, en que se les reconociera, en suplir su necesidad de orgullo, ¿verdad? En mantener aplastados a los otros, porque entonces quien se exalta ahí es el orgullo, y por lo tanto ellos miraban a los demás como basura realmente, como gente menos que ellos, e inclusive mataban también. No solamente todo eso, sino llegar al punto de matar también, ¿verdad? Y por eso es que el Señor, perdónenme aquí, y esto lo tenemos que editar, pero el cable este se encajó aquí, que no es la vena que baja por el esófago. y le llama el Señor a ellos ladrones y salteadores y que matan, roban. Pero ese es el contexto inmediato para ubicarnos qué está pasando. Y Él está hablando a ellos porque Él había hecho una sanidad. Vamos a hablar sobre eso. Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento. Miren esto. Un ciego de nacimiento que lo que hacía era mendigar allí en las puertas del templo, ¿verdad? Esperando que le dieran, ¿verdad?, sus limosnas y ustedes saben, pues, todo eso. Sin embargo, ellos no creyeron, y no solamente no creyeron, sino que fueron más allá. Y vamos a ver ese contexto donde Cristo entonces le está respondiendo a estas personas, ¿verdad?, que lo que son los ladrones, lo que es el falso pastor, ¿verdad?, lo que es el ladrón, y etcétera, etcétera. Así que vamos a leer desde Juan 9, 8 al 17. Como les dije, está este ciego de nacimiento y el Señor, ¿verdad?, le da la vista, lo sana. Y entonces los religiosos, molestos, porque Cristo, ¿verdad?, en este caso Cristo había hecho este milagro y ellos estaban molestos. Y vamos a ver esa conversación en Juan capítulo 9 del 8 en adelante. Y dice la palabra, lean conmigo, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Verdad? Estamos viendo la historia. Primero los vecinos le preguntaban, ahora están los religiosos cuestionándolo. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos, estos religiosos, decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, era un problema. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo esto. De quien estaban hablando aquí es de una persona, de una vida que había sido ciego toda su vida. De nacimiento. Imaginen la vida que llevaba este hombre tirado allá, viviendo de las limosnas. ¿Qué podía esperar en aquellos tiempos en que estamos hablando en el primer siglo? ¿Qué podía hacer él? Siendo ciego, ¿verdad? No son los tiempos de ahora. Tenemos que transportarnos y ubicarnos a ese tiempo de la historia, lo que esto implicaba. Sin embargo, estos religiosos que pretendían hablar en nombre de Dios, mira lo que dice, pero este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, era más importante guardar el día de reposo que sanar a un ciego de toda la vida. Eso es lo que hay en el corazón de una vida con religión, pero sin relación con Cristo. Una vida con religión, pero sin relación con Cristo. Y tú puedes tener toda la religión del mundo, pero si tú no has nacido de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo en este mismo evangelio, en el capítulo 3, si tú no naces de nuevo, no importa la religión que tú tengas, no importa si tú eres bautista, no importa si eres de aquí, de la iglesia bautista de Glenview, si naciste aquí, ahí en el piano, no importa. Si solamente lo que tú tienes es religión y no tienes una relación con el Señor, de nada te sirve. Es como si no tuvieras nada. La religión, ¿verdad? Siempre la ha usado históricamente el que no quiere venir al Señor para cumplir, pero tú cumples contigo mismo. No, yo quiero ir al domingo, yo hago esto, yo doy mi ayudita, yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle, yo doy diezmos, ofrendas. El Señor lo que está interesado es en el corazón, y eso comienza con una relación. Ni siquiera estos fariseos tenían eso. Y dice, el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Así que siguen cuestionándolo. Ellos no le creen al ciego, que era ciego. Ellos piensan que estaba mintiendo. Mandan a buscar a los padres. Los padres le dicen, ¿verdad? Sí. Y siguen cuestionándolo. Y los padres tenían temor a ser expulsados de la sinagoga. Tenían temor de las repercusiones. Entonces le dicen, mira, él es adulto. No me pregunten a mí, pregúntenle a él. Así mismo le dicen los padres. Y continúa entonces el relato. Salté unos cuantos versículos contándole eso para continuar en el versículo 24. Esta conversación, esto que está pasando antes de lo que leímos sobre el buen pastor. Dice el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, estos religiosos fariseos, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Miren, yo quiero que ustedes miren esa oración en el versículo 24. Miren esa oración, mira, da gloria a Dios, en la misma oración, da gloria a Dios, ¿ok? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y nosotros que sabemos que de quien están hablando es de el Hijo de Dios, de Jesucristo, el Señor, de Dios mismo. Miren esa blasfemia ahí mismo. Vamos a darle gloria a Dios, pero ese es un pecador. Entonces él respondió y dijo, esto es el ciego, contestándoles a ellos. Y aquí me gusta mucho este relato porque hay como que es como medio gracioso el relato. Le dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió
los ojos. Él le respondió, ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Les pregunta. Imagínense. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, a Jesús, a Cristo, no sabemos de dónde sea. Y mira lo que le responde el que era ciego, el que había sido ciego. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que, y entonces empieza a predicarles, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Porque los confrontó y le habló con la verdad. Bien fuerte. Y así nosotros vemos, ¿verdad?, en el mundo muchas voces en el mundo. Y yo te pregunto a ti, ¿a qué voces tú estás escuchando? Mira, estos lo que están diciendo, la evidencia que tenemos, era evidente la obra de Cristo, los milagros de Cristo. Un hombre ciego de toda la vida, todo el mundo sabía, porque había una teocracia en esos tiempos y todo el mundo allí iba para el templo y demás. Y así que lo conocía todo el mundo. Y ellos no creen. ¿Qué voces tú estás escuchando? Lo mismo nosotros somos testigos de la obra del Señor. Cómo Dios obra, cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios cambia los corazones. Tantas veces los milagros que Dios ha hecho a través de la historia, lo que el Señor ha hecho a través de la iglesia, todas las instituciones, hospitales, educación, ayuda, orfanatos. Ustedes buscan la historia de eso, el fundamento de eso, y ustedes van a ver que es la iglesia amando al prójimo, porque por lo que Dios hace la obra del Señor. Aquí mismo he sido testigo cómo Dios ha obrado en la vida de jovencitos, ¿verdad? Y han conocido al Señor y han cambiado sus caminos y ya no quieren caminar con el mundo, quieren honrar a Dios. Me gozaba ahí viendo, ¿verdad?, algunos bautizándose en este día y ya no quieren caminar y vienen acá llorando, tristes y pidiendo oración porque su familia no los puede entender. Porque no quieren que vengan a la iglesia. No, que es eso. Antes estaban en los pobres, en el mundo, usando drogas, viniendo a las tantas de la madrugada. Y ahora les molesta que les sirvan al Señor. Porque hay un refrán en el mundo que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es lo que estamos viendo aquí. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? Cada uno de los que se bautizó en el día de hoy está dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. De lo que el Señor ha hecho en su vida. No estamos hablando de una religión, y eso lo repetiré a través del mensaje. Estamos hablando de una relación con Él, con Dios, una relación que transforma y cambia vidas. Esto está lleno aquí de pecadores. Usted no se imagina aquí la gente que estaba aplastado en el mundo por vicios, por diferentes situaciones. Y usted los mira y ni se imagina que tenían esa vida. Cómo Dios ha restaurado matrimonios. Ha sanado gente que le dieron, ¿verdad? Le dijeron, médicos le dijeron, no dura 30 días. Y han pasado años y años porque la última palabra la tiene el Señor. Gente que decía que Dios no existía. Y cómo Dios los tiene hoy día predicando. Y por lo menos dos de los pastores de ustedes son así. Les leí yo. ¿Qué Dios ni que 8 cuartos? Y mira dónde estamos. Dios obra, Dios transforma, Dios sigue obrando cerca de ti. Mira, si tú estás aquí, si tú no estás escuchando por internet, por televisión, Dios está obrando cerca de ti. No es casualidad que tú estés escuchando aquí. Y damos gracias al Señor por eso. Jesucristo dijo en el versículo 10 del capítulo 10 que leímos de Juan,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Estamos viendo al buen pastor, pero vemos ese contraste también. Y es verdad que cuando uno ve el contexto inmediato, definitivamente los ladrones y salteadores están hablando de estos falsos pastores, estos falsos líderes, estos religiosos. Eso es verdad. Pero no podemos obviar que el mundo realmente es una marioneta de Satanás. Ese es el gran ladrón. Ese es el salteador. Ese es el engañador. Y no podemos dejarlo fuera. No se refiere a él, pero es que cualquier ladrón, salteador, asesino de las almas, lo que sea, definitivamente obra por mano de Satanás. Y hay gente que dice, no, yo creo en Jesucristo, yo creo en la iglesia, yo creo en la Biblia y eso, pero yo no creo en el infierno ni Satanás, eso no. Pues si tú dices eso, tú no puedes decir que tú crees en Jesús. Porque Jesús habló de eso, y muchas veces. Y es verdad que hay vida en el Señor, es verdad que Él es buen pastor, es verdad que hay un camino de esperanza y de vida, es verdad que el Señor sigue transformando los corazones. Por eso estamos aquí, por eso nosotros no nos cansamos de proclamar lo que Cristo ha hecho. Porque Él es bueno, porque estábamos perdidos en el mundo, en el pecado, hundidos en el pecado, sin esperanza, sin fe. Así está el hombre, el ser humano. Pero Él vino para dar vida y dar vida en abundancia, como dice ahí. Él es el buen pastor. Pero hay un enemigo sin duda. ¿A quién? Tú escuchas. Siempre es más fácil culpar a otros. Siempre es más fácil culpar a otros. Y cuando uno está evangelizando a alguien, mira, hablándole del amor de Dios, pero hablando de una realidad sobre su pecado también, que es una realidad que hizo separación entre Dios y nosotros. Porque si bien es cierto que el evangelio es maravilloso y hay gracia, es un regalo, Cristo pagó el precio, los brazos de Él están extendidos y abiertos, eso es verdad. Pero la palabra ni Cristo nunca dejó la confrontación de lado. Si no hay un arrepentimiento y un entendimiento de tu pecado, de cómo tú has ofendido a Dios, de cómo tú le has dado la espalda a Dios, si eso no existe y solamente tú quieres recibir, no, Dios es amor, qué bueno, pero no estás dispuesto a arrepentirte, pues entonces no hay ninguna salvación. No la hay. Hay que pasar primero por ahí. Sin ese arrepentimiento realmente no hay una evidencia de que hemos sido, ¿verdad?, tocados por el Espíritu Santo que nos muestra nuestra verdad. Pero siempre es más fácil culpar a otros. Adán y Eva lo hicieron, ¿verdad que sí? Cuando fue donde Adán, mira, ¿qué pasó? Ah, la mujer que me diste. Y cuando fueron a la mujer, ¿qué? Ah, la serpiente. Y claro, la serpiente está implícito que el culpable es Dios, ¿ves? Dios. Y así es el mundo. Siempre es más fácil buscar la manera de culpar a otros. Y yo te digo esto porque cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de que tú eres pecador, hablamos de la importancia y la necesidad de rendir tu vida a Cristo públicamente como Él lo hizo, generalmente se levantan unas defensas y es lo mismo de siempre. Ah, pero si Dios es tan bueno, pues ¿por qué mueren los niños de hambre? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué hay enfermedades en el mundo si Dios es tan bueno? ¿Y por qué Dios lo permite? Y realmente no hay nada nuevo, siempre dicen los mismos argumentos. El dolor, que si aquello, que si lo otro. Mira, y yo le conté esto una vez, pero siempre que hable de este tema posiblemente traiga esta anécdota. Y es que yo le estaba hablando a un joven de Cristo y él me dijo eso. No, pero ¿y esos niños? Yo no creo en ningún Dios. Mira, ¿qué Dios es ese? Los niños muriendo. Y yo le pregunté, porque siempre es más fácil, recuerden, culpar a otros. Yo le pregunté, ¿a cuántos niños tú le has dado de comer? ¿Cuántos niños tú auspicias en África que se están muriendo de hambre? ¿Con cuántas agencias tú te has involucrado
para ayudar a esos niños que tienen necesidad de hambre? ¿En cuántos pueblos en Puerto Rico, en cuántos barrios de necesidad tú has ido a llevar compra a una familia? Es más fácil. No, Dios es el culpable. ¿Tú sabes quién es el culpable de que las cosas estén como estén? El pecado. ¿Y tú sabes por qué el pecado reina en el mundo? Porque el hombre decidió darle la espalda a Dios y desobedecer. Y la consecuencia de eso es el pecado. Ese es pecado. Y con el pecado dio a luz la muerte. Y vivimos en un mundo que por causa del hombre querer darle la espalda a Dios, no obedecerle. Entonces este mundo que Él creó sin pecado fue contaminado. Y ahí llegaron las hambres, el orgullo, la envidia, el asesinato, la muerte, el adulterio, el abuso, el maltrato, las injusticias que vivimos en este mundo. ¿Por causa de qué? ¿De Dios? No, por causa del hombre que le dio la espalda a Dios. Y cuando hablamos del hombre, hablamos de la humanidad. Y tú y yo estamos representados. Porque si tú piensas que eres mejor que aquellos que crucificaron a Cristo, la vida que tú has llevado, las decisiones que tú has llevado en contra de Dios, demuestran que no hay gran diferencia, ni en tu vida ni en la mía de aquellos. Si estuviéramos allí, también lo hubiéramos crucificado. Sin embargo, Dios no nos creó de esa manera, ni creó la tierra de esa manera. La creó perfecta. Pero el pecado todo lo daña. Pero yo quiero que tú entiendas que el pecado no es una consecuencia de la decisión del hombre, no de Dios. Ahora, Dios pudo haber dejado a la humanidad así. Pero no fue así, porque Él nos ama. Y dice la palabra que nos ama, ¿verdad?, con amor eterno. De esa manera nos ha amado. Y Él decidió entonces proveer un camino. Y ese es el evangelio. Y eso es lo que estamos predicando hoy. Cómo nosotros, siendo pecadores, habiéndole dado la espalda a Dios tantas veces, y aún así Él abrió un camino. Y nos ama hasta el fin. Culpar a otros siempre es más fácil. Dios, ¿por qué permites que mueran niños de hambre? Volviendo a eso otra vez. Eso es bien fácil. Ahora, es más difícil lo siguiente, preguntarse lo siguiente. ¿A cuántos niños, verdad, he asesinado porque yo creo que tengo el derecho sobre mi cuerpo y puedo asesinar a los niños que me den la gana? Me molesta que mueran los niños de hambre, pero no tengo ningún problema, como en el estado de Nueva York, hasta donde tengo entendido que hasta los 9 meses tú puedes abortar y lo puedes matar y no hay ningún problema con eso. Ustedes ven la hipocresía del mundo y Satanás detrás de todo eso. Pero sin duda solamente Dios puede revelar la maldad del pecado. Es porque el pecado parece delicioso en el momento, parece darnos control. Hay gente que piensa, no, eso de yo entregarle mi vida al Señor y servirle a Dios, ir a una iglesia. No, cuando yo sea viejito. Cuando esté en la edad dorada. Porque piensan que la buena vida es en la calle. ¿Qué clase de mentira? ¿Cuántos de los que están aquí tenían la mala vida en la calle? De los que están aquí, levanten los que tenían la mala en la vida en la calle. Y hacían lo que le daba la gana, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿qué vida vive ahora en el Señor? Ahora es que se vive la verdadera vida. Lo que pasa es que Satanás, que es el engañador, que vino para matar, para robar y para destruir, no se engaña. Y el pecado parece agradable, pero nos mata. Cuando un hombre decide adulterar con una mujer, mira, lo disfruta en el momento.
está disfrutando el adulterio, esto y lo otro, ¿verdad? Y bien chilling, como dicen los jóvenes. Pero la paga del pecado es la muerte. El sufrimiento, las vidas destrozadas, rotas. Yo nunca había visto el adulterio desde una perspectiva, desde esta perspectiva. Estoy en una actividad de jóvenes y está un joven dando testimonio de conversión, de cómo él llegó a los caminos del Señor en su vida. Y él empieza a contar el sufrimiento de él siendo el hijo de la otra, el hijo del amante, que su papá no estaba. Y cuánto dolor escuchar a ese joven, su sufrimiento. Así es el pecado. Los vicios y las drogas. Cuando yo me metí a droga, me sentía muy bien en ese momento. Nadie se mete a droga porque le duele en el momento. Todo el mundo, ¿verdad? ¿verdad? Yo digo eso porque la gente que no ha estado involucrado en ese mundo de las drogas piensa como que eso, tú te estás metiendo drogas y tú estás, ¡ay, qué dolor, qué dolor! No, tú estás disfrutando. Pero después viene la muerte. Después viene la muerte. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo le pido al Señor que tú puedas ver el pecado como es. Que el Espíritu Santo abra esos ojos y que puedas ver la obra de Dios. No la iglesia, vuelvo y repito, no, sino una relación personal con Él. Y yo he hablado de mi testimonio y cada cierto tiempo pues seguiré hablando de él, ¿verdad? Lo he dicho como 20,000 veces en estos 37 años y prepárense porque lo van a escuchar 27,000 veces más porque es mi testimonio. Pero yo me acuerdo cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 15 años. Siempre mi hogar era un hogar disfuncional, pero en ese momento se divorcian mis padres. Mi papá se enamora de una mujer mucho más joven que mami. Me llevaba unos cuantos años a mí. Y fue bien fuerte, ¿verdad? Siempre digo que los divorcios no solamente es el divorcio entre ellos, sino se divorcian también de los hijos. Y fue duro. Yo tenía 15 años en aquel entonces. Nos encontramos solos, mami lidiando con su situación y papi por allá también. Y ahí el corazón llenándose de ira y de coraje. En un momento dado dije que yo quería ver los muertos. O sea, yo no tenía relación con mi papá. Ojalá y se muera, así los quería ver. A los dos. Teníamos unas discusiones con mi mamá, yo gritaba malas palabras, yo rompí puertas, yo baraté carros con coraje, un desastre. Y no quería saber de Dios. Decía que los aleluyas eran unos ignorantes, unos fanáticos. Todo eso lo decía. ¿Qué iglesia? En el 84 la Biblia es un papel que aguanta todo lo que le escriban. ¿Se parece a algo que usted ha escuchado? Porque todo el mundo dice lo mismo. Y mi mamá me obligó, no, quiero que viene toda la familia, porque el Señor empezó a trabajar con mi mamá primero, para allá para el 1986. Ella viene y conoce al Señor aquí en la iglesia. Para ese tiempo todavía estábamos en el otro templo, en el Enview. Y entonces viene toda la familia y me hizo una llave, tú sabes, y tenía que venir. Y yo voy a ir, pero y me senté en la última fila. Y le dije, si estos vienen aquí con cosas raras y hablarme en lenguas raras, por ahí mismo me voy. Vienen a tocarme. Y ella, no, tranquilo. Y yo entré y estaba el pastor, porque el pastor que nosotros tenemos, ¿verdad? Lleva 47 años pastoreando, es el único pastor que ha tenido la iglesia. Así que él estaba allí cuando yo llego a la iglesia con toda esa mentalidad, que los cristianos son un chorro ignorantes y todo eso. Lo veo a él que sale, ¿verdad? Su gabancito, como siempre. Y yo le digo, muchachos, usted se tiene que estar bajando un billete largo con esta gente aquí. Mire, yo no quisiera decir eso, pero es que eso es lo que dije. Bueno, lo pensé. También era lo que escuchaba. Y yo mirando.
Mira, ese día se hizo un llamado especial para una ofrenda especial pro templo, para la construcción de este templo. Y yo se lo digo porque en 37 años nunca se había hecho una petición como esa. En 37 años que yo llevo en la iglesia, nunca más se ha vuelto a hacer un llamado así, con una cantidad y los hermanos diciendo, nunca más. Eso es una vez. Yo no sé si el pastor se acuerda hasta de eso. Y el asunto es que, miren cómo son las cosas. Yo pensando en eso, y viene ese día y hacen una ofrenda, un llamado especial, una ofrenda que nunca más han hecho aquí en la iglesia. Yo les digo delante de Dios, nunca más se han hecho. Si uno pensara intelectualmente, ay, mira, pero que ese día no hablen de ofrenda ni nada, porque Joel viene con esa mentalidad. Pero tú sabes qué pasa. El Señor es el Señor. No depende de nosotros, no depende del intelecto. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No importa de dónde tú vengas y cómo tú vengas. Eso es lo que hace el Señor. No importa, no es un asunto intelectual. Así que vienen y piden todo eso. Yo estoy ahí, ay Dios mío, Padre. No se conforman con una ofrenda. Y comienza a predicar la palabra del Señor. Y yo no recuerdo, pero obviamente era el Evangelio. Y el Espíritu Santo empieza a hablar mi corazón. Porque yo te voy a decir una cosa. Nosotros nos creemos, ¿verdad? Delante de la gente, los cheches de la película. Estamos bien, no necesitamos nada. Pero nosotros sabemos nuestra realidad. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, si tú no has nacido de nuevo, tú estás muerto espiritualmente. Y si tú estás muerto espiritualmente, ¿cómo uno ve? O sea, falta algo. Y la gente empieza como una carrera, una búsqueda, ¿verdad? De dinero, de fama, de estudios, de un amor, de una familia, de bienes materiales. Y empieza una carrera tú buscando satisfacer algo que te falta. Y según tú vas alcanzando esas cosas, y aún los que han tenido, ¿verdad?, la bendición de llegar a tener bastante dinero, se dan cuenta que no. Sigue faltando algo. ¿Tú sabes por qué? Porque esa pieza que falta es el Señor en tu vida. No la da dinero, no la da estudios, no la da una persona que te ame muchísimo, no te lo dan los hijos ni los nietos, nada. Eso que te falta ahí es una relación personal con Cristo. Solamente Él puede llenar eso. Y empieza a predicar, y yo recuerdo que cuando hace el llamado, ya el Espíritu Santo me había apretado el corazón. Yo sabía que aunque había llegado con todo eso, yo sabía que había un vacío en mi corazón. Que algo faltaba. Y por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo entendía que era Dios. Pero yo no quería dar mi brazo a torcer. Así que cuando hacen el llamado, yo me agarré de aquella silla y yo dije, yo no voy a levantar la mano. Si tú estás aquí, el Espíritu Santo te habla a ti hoy. No hagas lo que yo hice, ríndete al Señor. Yo aguanté ahí. Yo no voy a pasar esa vergüenza. Y no le entregué mi vida al Señor ese día. Pero yo siempre digo que cuando Dios pone su mirada sobre ti, Él te alcanza donde sea. Después tuve, claro, a veces con un poquito más fuerte, una disciplina más fuerte, lo que pasó conmigo, tuve un accidente de una motora. Y así llegué a la iglesia. Recuerdo que mi mamá fue, cuando ya yo estaba en casa, postrado ahí en una cama, con yeso, todo embaratado, me dice, prepárate que para acá viene la hija del pastor. Y yo le dije, Dios mío, si yo no quiero saber de los aleluyas, eso. Y menos una muchacha. Y es una hija del pastor, me la imagino bien fanática, bien religiosa. Mami me dijo, bueno, prepárate porque viene. Y entonces llegó, me habló de la iglesia, me invitó a la iglesia. Y la hija del pastor es mi esposa hoy. Fíjate que leímos en Juan 10:10 que el Señor da en abundancia, ¿verdad que sí? Que Él es el buen pastor. Pues Mari me ganó para Cristo y para ella. Y en el caso mío me dio en abundancia. Me dio la salvación, pero me dio una esposa también. Cristo es el buen pastor. Mira, lo primero que cuando Cristo está hablando en el capítulo 10 de Juan, ese buen pastor es Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Cristo es Dios. Cuando Cristo decía, yo soy,
Él estaba firmando y tomando un nombre divino, un nombre que nadie más podía tomar. Porque yo soy, cuando él lo decía de la manera en que lo decía, estaba usando el nombre de Dios. Y esa es una de las razones por las que crucificaron a Cristo. Porque no entendían. Porque es que el que estaba allí no era cualquier hombre, no era un profeta bueno, no era un hombre inteligente, no era un hombre amoroso meramente, ¿verdad? Todas estas cosas ciertamente el Señor las era. Pero más que eso, era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Yo soy. El yo soy estaba allí. Así que eso es lo primero. Entender quién es ese buen pastor es Dios, ¿no? Dios. En Juan 1:1, la Biblia dice, que ese mismo evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Hay una versión por ahí de la Biblia, que es la versión del Nuevo Mundo, que es una versión de los Testigos de Jehová. Esa versión no es una versión que un estudioso traductor, ¿verdad? No pasa el filtro, porque cambiaron ahí, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Pero ese un Dios, eso no está con D minúscula, eso no es como está en el original que se escribió la Escritura. Él era Dios. Y no solamente eso, cambiaron ese versículo, pero mira lo que dice el 14 también. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién era ese verbo que habitó entre nosotros? Jesucristo. Así que lo primero es que es Dios, Cristo es Dios. Segundo, Él es el pastor de su pueblo, de los suyos. Dios escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y es importante, ¿verdad? Pero entonces en esa relación, Él simplemente pudo haber sido un Dios lejano, pero ese no es el Dios que conocemos, es un Dios cercano, es un Dios que es nuestro pastor, que es mi pastor. No solamente el pastor de las ovejas, sino mi pastor. Él es tu pastor, Él es tu pastor. Pues dilo, Él es mi pastor, dilo, Él es mi pastor, es mío. Aleluya. Es nuestro pastor, es mi pastor. Y hemos visto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento esa imagen de Él como pastor de ovejas. Mira qué lindo, ¿verdad? Ese arte gráfico bonito, ¿verdad? Una representación, pero me imagino el pastor ahí, ¿verdad? Y entonces, vamos a leer el Salmo 23, pero vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Vamos a leerlo juntos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso ese salmo, hermoso. Hermoso. Pero ese salmo sirve de nada. Ese salmo sirve de nada si tú no eres su oveja. Aunque tú le digas pastor. Pero si en tu corazón no es oveja, tú no eres oveja. Lo puedes recitar 50 veces al día y nada pasa. Es importante que tú seas oveja y vamos a hablar de eso en breve. Pero antes, seguimos, ¿verdad? Viendo estos atributos de Él en este pasaje de la Escritura. Él habla de que Él es el buen pastor, que Él es bueno, aleluya. No solamente es Dios, ¿verdad? No solamente es Dios, no solamente es el pastor, sino que también es un pastor como bueno. Es más, bueno es poco. Muy bien. La palabra en griego de ese buen pastor, buen, es kalos. Y implica más que simplemente
bueno. Cuando uno busca el diccionario en griego, lo que implicaba esa palabra, lo que entendían los que escuchaban en el primer siglo esas palabras, es nobleza, excelencia, hermosura, que fue elegido, que era superior. Así que ese es el buen pastor. Todo eso está implicado cuando él mismo, Jesucristo, dice: yo soy el buen pastor. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Y no importa los años que nosotros llevemos en el Señor, los que lo conocemos, yo en mi caso 37 años, cada día, cada año, cada segundo, Él ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos aquí Dios ha sido bueno cada día? ¿Hay alguno que no? No hay nadie. Yo soy el buen pastor, dice Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él demostró, como buen pastor, lo que nosotros vemos sobre todo es como Él entrega su vida. Lo hace por amor. Él no tenía que hacerlo, Él no era pecador, pero lo hizo. Mira, nosotros podemos ser salvos por ese sacrificio. A veces no lo entendemos. Vemos las películas de Viernes Santo y ¿verdad? Sufrió y el sacrificio, pero no entendemos. Lo que pasa es que Cristo estaba pagando el precio del pecado. Romanos 6:23 dice, la primera parte, porque la paga del pecado es la muerte, es muerte. Y entonces todos nosotros hemos pecado, por lo tanto todos nosotros tenemos la muerte. Y lo que Cristo hizo es, entonces, para proveer un camino de salvación, Él paga el precio en la cruz con su muerte. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Este es un versículo que cito, ¿verdad? Regularmente. Pero mira qué hermoso. El que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero en esa versión Reina Valera del 60, como que perdemos un poquito lo que quiere decir. Y yo se la voy a leer en una versión moderna. Escucha bien, escucha bien. Ese versículo, pero en una versión moderna. 2 Corintios 5:21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo. Él nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado allí en la cruz del Calvario, para entonces a los que creen nos declara inocentes en Cristo. Y eso es lo que dice la palabra, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por ahí sigue todo. Eso es lo que está hablando, ¿verdad? De ese camino en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Y ese buen pastor nos conoce y nos ama, aleluya. Pero hay una parte aquí en lo que leímos. El tiempo avanzado, no podemos ir a ver el versículo, pero hay una parte que dice que Él nos conoce y que nos conoce por nombre. Lo dijo, lo leyeron ahorita, ¿verdad? Que te conoce por nombre a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Conoce a los suyos por nombre. Ok, María, levanta la mano. José, levanta la mano. Juan, levántala de verdad. María, José, Juan, Pedro, Ricardo, Ana. Y por ahí podemos decir. Pero por nombre. Aleluya. Nos conoce por nombre. Él te ha visto, Él conoce tu dolor y tu sufrimiento por causa del pecado. Él ha sido bueno. A pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, y muchas veces cuando llegamos aún al Señor todavía seguimos luchando, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando, Él nos sigue amando. Yo creo que cuando el Señor estaba trabajando conmigo y estaba en esa lucha, yo me imagino, ahora viene esta imagen a mi mente, yo me imagino, ¿verdad? Yo con todas mis luchas, así como que, Dios te bendiga, y tú sabes que al principio no está igual, Dios te bendiga, yo no así era, pero yo me imagino al Señor llegando así, y ese buen pastor
abrazándonos así. ¿Verdad? Y yo me imagino, porque cuando uno está en esa condición, yo me imagino, ¿verdad? Como estaba yo, ¿verdad? Cuando el Señor abrazándome, yo... Y poco a poco uno va soltando, va soltando, va soltando. Va soltando, va soltando. Ese abrazo del Padre. Aleluya. Quiero leer unos versículos para terminar. En Juan 10, 20 y 21. Porque aquí hay dos tipos de personas. Y los que nos están viendo por internet y por la televisión, dos tipos de personas. Están las ovejas del Señor y los que no son ovejas del Señor. Mi oración y mi anhelo, hoy y durante todo el tiempo, y los guerreros de oración orando, para que esos que no son ovejas hoy lleguen al redil. Cuando Cristo dijo, yo estoy, ¿verdad? Porque hay otras ovejas que tengo que buscar, ¿verdad? De otro redil. Está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros también. Y mira la respuesta de los que no son ovejas. Aquí en Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Habían unos que estaban ahí medio. Ahora, mira la respuesta del que recibió la sanidad de su ceguera. Juan 9, 35 al 41. Mira la respuesta de una oveja que escucha. Porque mira, un distintivo de la oveja es que, y Cristo lo dice aquí mismo en el capítulo 10, es que sus ovejas escuchan su voz y los siguen y responden. Eso es un distintivo. Y le decía a ellos, en 10, le decía más adelante, le decía, en el capítulo 10 de Juan, le decía, ustedes no me oyen porque ustedes no son de mis ovejas. Triste. Pero mira la respuesta de esta oveja que recibió la sanidad, ¿verdad? de la vista. 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado, refiriéndose al ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y aquí es importante porque Dios puede obrar sanidades, bendiciones, pero no necesariamente hay salvación si no hay una confesión y un arrepentimiento verdadero. Y lo que vemos aquí, porque él ni sabía, dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, los que se creen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que con este mensaje ya tú conoces el Evangelio y ya tú conoces dónde tú estás. Si eres una oveja del Señor o si no la eres. Ya tú conoces las consecuencias de tu pecado. Así que yo pregunto en este día, y si aquí hay alguna persona que ha entendido el Evangelio simple, Dios te ama, tu pecado ha hecho separación entre tú y Dios, Dios ha hecho provisión, una única provisión, no hay otros caminos. Venir a la iglesia bautista de Glenview, eso no salva a nadie, ni ninguna otra iglesia, ninguna religión, ningún ritual, ninguna repetición de oraciones, nada de eso salva a nadie. Es una decisión del corazón, de arrepentimiento y de creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, creer en Él. Y dice la palabra que los que creen en Él
son hechos hijos de Dios, que los que creen en Él y van a Él, Él los recibe y no les echa fuera. Así que habrá aquí alguna persona que hoy entiende su condición de pecado y el Espíritu Santo está obrando en su vida. Sabe que Dios le está llamando, sabe que tiene que arrepentirse y entregar su vida al Señor. A lo mejor tienes dudas como yo las tenía, pero ¿qué va a pasar? Yo no soy de aquí de la iglesia. Eso no es importante. Yo vuelvo y te repito, no es la iglesia, es Cristo. No es la religión, es una relación con Él. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Habrá aquí alguien que simplemente dice eso, pero simplemente levantando su mano que dice, Señor, yo quiero pedirte perdón, rendir mi vida a ti. Perdóname, Padre, perdona mis pecados. Él murió públicamente, ¿verdad? La palabra nos dice que tenemos que hacerlo públicamente, ¿verdad? Los que se bautizaron dando testimonio públicamente. Simplemente te pido que levantes tu mano. Habrá aquí alguien que hoy le entrega su vida, sus pecados al Señor, que dice, Señor, no voy a continuar en esa búsqueda. Sé que eres tú, lo que falta eres tú. Perdóname, Señor. Vamos a orar y luego volvemos a llamar. Padre, en este momento presento las vidas aquí, Señor. Tú conoces cada corazón, cada verdad. Si hay alguien, Señor, que está luchando como yo luché, te pido que tú rompas toda cadena, Señor, y que pueda rendirse a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto una vez más, ¿habrá alguien aquí que hoy le entrega su vida, sus pecados, y lo hace públicamente levantando su mano, donde quiera que esté? ¿Habrá alguien?